El monarca es el nexo de unión y la suprema institución de gobierno de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, así como de los demás territorios de la corona. Vivían a la sombra de las fortalezas, protegidos por su señor y a la vez dependientes de su señor. Solo unos pocos eran libres, la mayoría eran siervos. Para mantener a un caballero y su fortaleza se necesitaban 7 aldeas. Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante nos. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros. Mi señora. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.
Los miles de asistentes a favor de la independencia de Cataluña han llegado con tiempo a la cita, ataviados con sus camisetas y símbolos independentistas. A las 17:14 exactas, en conmemoración de 1714, cuando Barcelona cayó a manos de las tropas borbónicas, se ha dado inicio a la vía. Ni un vacío, las manos cogidas y todos unidos por una causa, por un sentimiento, la libertad del pueblo catalán. Me siento catalana, no me siento española y por eso no es que no me gusten los españoles ni que no me guste, simplemente que no me siento española y quiero ser catalana y reivindico eso. No recibimos lo que merecemos y también por temas de lengua y tal que se nos está intentando oprimir. Y yo creo que estaríamos mejor si Cataluña estuviera por lo menos fuera de España. Y cada vez el movimiento independentista es mayor y creo que al final lo vamos a conseguir. Queremos que nuestra tierra quede libre. I ens sentim catalans i també espanyols. Pues también. Hoy toca hablar de cuando se comente España en nación. Todo esto yo creo que está recogido en un fabuloso libro de usted, que es Nueva Historia de España. Bien, en Nueva Historia de España me planteo, para entender cuándo empieza la historia de España, pues tenemos que preguntarnos por lo que es España hoy. Hoy, sabe, España es una nación de cultura latina, religión muy mayoritaria, hasta hace poco, hoy debilitada, pero hasta hace poco una religión absolutamente preponderante, era la católica. Es una nación, vamos, una cultura con un derecho que deriva del romano, igual que la lengua deriva del latín, la lengua general, o sea, el castellano o español. Luego hay algunas lenguas regionales que derivan también del latín, excepto el vascuence, ¿no? Pero vamos, en todas las regiones de España la lengua predominante es la común, el español común. Tenemos unas costumbres, un montón, o sea, todos los elementos de la cultura, los básicos, los más importantes, tienen carácter latino, ¿no? Entonces, para saber cuándo empieza la historia de España, pues hay que saber cuándo empieza todo eso. Y como ya vimos en otro programa anterior, todo eso empieza con Roma. O sea, Roma borra, o sea, la situación anterior a Roma era de diversas tribus, pueblos, etcétera, muy distintos, con lenguas distintas, a menudo peleados entre ellos, etcétera. Y es Roma la que da una cohesión, ¿no? Sí, una cohesión cultural a todo ello. Y desde entonces sigue siendo lo mismo. Con una interrupción, la interrupción musulmana, ya hablaremos un poco de ello. Y lo que tenemos que ver, en segundo lugar, es qué es una nación y qué es el nacionalismo. ¿Cuáles son las naciones antiguas? Las que se forman históricamente en el oeste de Europa, como son Inglaterra, como es Suecia, como es Francia, como es España. Estas son las principales naciones. Y de ellas, España es quizá la más antigua. Quizá. Habíamos visto en algún programa, don Pío, como España es de los pocos países que conserva su nombre original. Que sí. Y es el país que conserva las fronteras más antiguas de Europa, después de Portugal, me parece, o algo así, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos cuándo esa comunidad cultural que se forma con Roma se dota de un Estado. Esta es una cuestión clave, es decir, se convierte España en una nación. Y esto ocurre, vamos a verlo ahora, pues ocurre precisamente con los visigodos. No con todos los visigodos, sino a partir de Leovigildo.
Con los visigodos. César, muy buenos días. Muy buenos días. Hablemos de los visigodos. ¿Por qué no se habla de los visigodos? Bueno, yo creo que no se habla de los visigodos fundamentalmente porque los visigodos tenían un concepto nacional de España que aparece con mucha claridad, por ejemplo, en San Isidoro de Sevilla, que habla de una nación española y dice cómo esa nación española, primero llegaron los romanos, luego llegó el cristianismo y finalmente llegaron ellos, los germanos, y era una nación que además es privilegiada dentro del orbe. Bueno, contando esas cosas los visigodos iban a tener mala prensa. Exactamente. Claro, sí. Aquí los del CAC los censurarían y los meterían en la cárcel. Bueno, dirían que San Isidoro se merece un escarmiento. Sí, es que, en fin. Los primeros años, ¿cómo llegan los visigodos? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver, los visigodos pertenecían a una de las dos grandes familias de los germanos. Había dos grandes familias. Una eran los teutones, que es de donde vienen los francos, los sajones, los anglos, etcétera, y la otra es los godos, entre los cuales estaban los godos del oeste, que eran los visigodos, los ostrogodos y los érulos. Los visigodos del oeste, pues eran germanos, eran cristianos, pero arrianos, es decir, habían creído en una herejía que negaba que Cristo, que el Hijo, fuera consustancial con el Padre y pensaba que era un Dios creado y en ese sentido era una especie de mini Dios, y entran en el Imperio Romano presionados por otras invasiones. En el año 376 llegan hasta las fronteras de Roma y ahí se produce una circunstancia, un episodio que cambia la historia de Roma, y es que el emperador, en lugar de rechazar a los godos, lo que hace es admitirlos dentro del imperio y los convierte en federados, es decir, una serie de reinos que se suponía que proporcionaban hombres al emperador. Eso sucede justo un siglo antes de la desaparición del Imperio Romano. A España llegan más tarde, eso fue en el año 376, su primera entrada en España se produce en el 414, cuando su rey Ataulfo, o Adolfo, diríamos hoy, llega a Barcelona, a Barcino, y llega precisamente para expulsar de España a los primeros invasores germánicos, es decir, a los suevos, vándalos y alanos. Y efectivamente lo consigue. Lo que no consigue es establecer un reino independiente. Era un reino federado, fue un reino que todavía durante varias décadas sirvió a Roma. Por ejemplo, en el año 451, cuando Roma tiene que enfrentarse con los hunos de Atila, los visigodos son precisamente aliados del emperador romano, que todavía existe, y era sobre todo un reino extraordinariamente inestable. El Imperio Romano podría seguramente haber resistido, pero no pudo resistir realmente a los bárbaros. Es decir, los bárbaros no se asimilaron. En el caso que contábamos hace unos minutos de los visigodos, pues siguieron siendo un reino que pululaba por allí dentro. No fue el caso de los hispanos que se asimilaron en Hispania o de los galos que se asimilaron en la Galia, sino que realmente fueron reinos autónomos que no se asimilaron y que en un momento determinado aprovecharon la debilidad del imperio para despedazarlos. El propio nacimiento de España con los visigodos nace como una misión romana y cristiana. Efectivamente. España tiene la misión de heredar las obligaciones de Roma, de defender la fe, etcétera, asimilando ya a Roma con el cristianismo. Y como tendremos ocasión de ver, además, en España se produce un fenómeno de renacimiento cultural que adelanta en varios siglos a lo que sucedió con el Imperio Carolingio, con Carlomagno, y que se va a ver absolutamente triturado con la invasión islámica de inicios del siglo VIII. Yo diría que hay 4 reyes muy importantes. El primero, que es Eurico, que es el primer rey visigodo propiamente hablando, que domina sobre España y que es muy importante porque de hecho él es el que promulga un código de leyes donde se divide muy claramente entre conquistados y conquistadores. Es decir, por un lado están los dominadores godos y por otro lado están los dominados, que son los hispano-romanos. Esto es muy importante porque marca cómo se inicia ese gobierno visigodo, que llegará un momento en que esa barrera entre los dominadores godos, esa pequeña minoría, sobre todo militar germánica, y la gran masa dominada que son los hispano-romanos va a desaparecer, pero el primer rey visigodo, que es Eurico, va en esa dirección. El segundo rey al que hay que mencionar es Alarico II, y es muy importante porque los godos son derrotados en el territorio que ocupan todavía en la Galia. El reino visigodo era un reino que estaba a caballo de los Pirineos a un lado y otro de los Pirineos, y entonces tiene que trasladar la capital a Toledo. Y esa es la primera capital española, es Toledo, por primera vez, y además es un reino absolutamente hispánico, en el cual efectivamente esa conciencia de nación se va a desarrollar en los siguientes años. El tercer rey que habría que mencionar es Atanagildo, por una cuestión muy importante, y es que introduce un factor que se va a repetir con los visigodos, pero que se va a repetir dramáticamente
históricamente la historia de España, y es llamar a los extranjeros para que solucionen los problemas entre españoles. Concretamente, Atanagildo, en uno de los conflictos con otro de los pretendientes al trono de los visigodos, va a llamar a los bizantinos y les va a ceder una zona entre el Júcar y el Guadalquivir, de la que va a ser difícil echarlos durante bastantes años a los bizantinos. Generalmente se dice que los bizantinos además trajeron una cultura superior y que estaba muy bien, pero en cualquier caso aquello era una ocupación de terreno español. Y el último rey al que me quiero referir, yo creo que es uno de los reyes más importantes porque es un rey muy consciente de que es español, que es Leovigildo. Leovigildo es un rey que marca su reinado sobre dos ejes. Uno es la unidad religiosa, él quiere que todo el mundo se convierta al arrianismo, llega a ejecutar a su hijo Hermenegildo porque era católico y sin embargo muere aconsejando a su hijo Recaredo que lo mejor es que todo el mundo sea católico porque finalmente los arrianos son muy pocos, son los visigodos y efectivamente es una cultura inferior. Y además es un rey que quiere mantener lo que es la unidad peninsular. Por ejemplo, va a someter a los vascones, que ocasionalmente se sublevaban de vez en cuando, va a restar un peso a los bizantinos prácticamente hasta casi expulsarlos y va a acabar con los últimos suevos que quedaban en Galicia. Porque además ese arrianismo se había convertido en un signo de identidad nacional. Cuando los godos invaden el Imperio Romano, cuando empiezan a destrozar el Imperio Romano, ellos tienen su religión propia, que es verdad que es cristiana, pero que al mismo tiempo no es la religión del Imperio Romano. Y en ese sentido había un elemento clarísimo de identidad nacional. ¿Qué consecuencias tiene esa conversión de Recaredo? Yo creo que tiene unas consecuencias muy importantes en distintos aspectos. En primer lugar, se produce un fenómeno de unidad religiosa. Esa unidad religiosa en principio a ellos no los afecta y no les va a afectar, por ejemplo, con Recaredo y con los reyes posteriores. En segundo lugar, lo que se produce es una unidad jurídica, porque a partir del momento en el que existe esa unidad religiosa ya no hay una ley para los conquistadores godos y otra para los hispanos romanos. Con Chindasvinto y con Recesvinto se promulga el Fuero Juzgo, el Liber Judicum, en el cual quedan unidas las dos poblaciones. Hay una unidad jurídica, no un estatus para godos y otro para hispanos romanos. Y sobre todo, además, hay una unidad de carácter nacional. Es decir, hay que tener en cuenta que inmediatamente después de Recaredo, con reyes como Sisebuto o como Suintila, desaparecen los últimos extranjeros del territorio de la península ibérica, que eran los bizantinos que había en la zona de Levante. Esto, que es ese proceso de unidad, va ligado a una identidad nacional, de la que hablaremos la semana que viene, que es muy fuerte, en la que ellos ya hablan de una España, de una Hispania, en la que primero estuvieron los romanos, luego vinieron los godos, etcétera, pero que es una nación y es una nación privilegiada desde muchos puntos de vista, y eso lo cuenta, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, y un enorme renacimiento cultural, en el que por supuesto está Isidoro de Sevilla, pero está Leandro, está Braulio, está Paulo Orosio, y aparece incluso en manifestaciones arquitectónicas o en la orfebrería de manera excepcional, hasta tal punto que a la altura de finales del siglo VI la cultura más importante de todo el occidente europeo es precisamente la española. Comencem. La presidenta del Partit Popular deia fa uns mesos que Espanya és una nació que té 3.000 anys i Catalunya mai ha estat independent. Bé, és curiós la desinformació d'aquesta persona. El que passa realment, si no, no s'explicaria, no? És que ells s'han apropiat de la història de Catalunya i aleshores la història de la nació catalana sí que és molt antiga, jo no diré que de 3.000 anys, ni molt menys, però sí que podem acreditar molts i molts segles d'autogovern amb sobirania plena des del moment que Borrell II, diguéssim, no renova el pacte amb els reis francs. Doncs comencem per aquí, segle IX. Els comtats catalans estem parlant aquí, no? Sí, comtats i comtes. La dinastia dels comtats catalans. La Casa de Barcelona, hem de dir, per ser exacte. Són 18 comtes i comtes reis, hi ha 8 i 10, respectivament, que configuren precisament tot aquest gran projecte nacional. El primer consisteix en aquesta terra de pas que articula tot el territori a banda i banda del Pirineu i es fa amb una política no agressiva, no imperialista, sinó que es fa amb una política matrimonial.
matrimonial, més aviat, de fer grans acords amb territoris i per tant, hi ha aquests matrimonis dels comtes de Barcelona amb les princeses de les cases de Carcassona, de Provença, tenim uns noms extraordinaris que esdevenen reines de Catalunya, com Ermessenda i tantes d'altres. Situaríem també Guifré el Pilós, per començar a parlar també de noms importants. Sí, Guifré és més mite que és real, és un personatge real. Aspirava a ser una mica a exercir la potestas, l'autoritat, el poder realment en aquest territori. Bé, això inicia, diguéssim, una nissaga tremenda, espectacular. No hi ha cap altra casa reial a Europa que tingui aquest llarguíssim recorregut, perquè pensa que la casa de Barcelona arriba fins al segle XV, Sí, sí, sí. I estem al IX, és una cosa impressionant. Abans d'arribar...